Ahí está. El personaje de la clase de hoy es este señor que se llama Andrés Kolmogorov, vivió durante el siglo pasado, 1903-1987 en Rusia. En realidad, cuando él falleció, ese país era la Unión Soviética, cuando nació era Rusia, ahora Rusia de vuelta, en fin. Y es el fundador de la probabilidad moderna. En realidad nosotros los matemáticos y en realidad los que estudiamos probabilidades le debemos un gran aporte, que había una gran confusión sobre la naturaleza de las probabilidades, es la naturaleza como disciplina, digamos. Había quienes pensaban que era física, se utilizaba con los más diversos fines, y este señor le dio una formulación matemática clara, precisa y oportuna, digamos, que permite desarrollar a las probabilidades como matemática desde el 33. Capaz que un poquito antes ya se entendía, pero él fue. Pero no, hoy esta es una foto de la estatua que hay en su tumba en Moscú. Es obvio que si ustedes van a internet van a encontrar muchas fotos. Hoy no lo homenajeamos por eso, sino por un resultado que produjo incluso un poquito antes, que es la ley fuerte de los grandes números o la ley de los promedios. Y que básicamente dice que los promedios, cuando los promedios de los valores de observaciones, de experimentos independientes, si ustedes tienen capacidad de replicar el mismo experimento en forma independiente, está claro que si el experimento es aleatorio, si bien el experimento es el mismo, el resultado va a ser distinto. Piensen siempre en tirar un dado, que es el paradigma más sencillo, ¿no? El experimento es tirar un dado y mirar el resultado. Ustedes tiran un dado, tiran un dado, tiran un dado. Hacen 3 experimentos que se puede decir que son el mismo en cuanto a las condiciones que lo determinan, pero el resultado es distinto. Entonces, es un experimento aleatorio. Entonces, este señor lo que descubrió o lo que demostró, que ya se intuía o se sabía, había demostraciones previas, pero él dio la demostración más acabada, es que los promedios de los resultados de esos experimentos convergen siempre, bajo condiciones técnicas que se verifican casi siempre, diría yo, a un número. La pregunta es, si yo les pregunto por el chat, ¿cuál les parece que sea ese número? ¿Y por qué estaremos dando este tema justo ahora? A ver si alguien se acuerda de la clase pasada y piensa en el dado. Veo que llegaron algunos compañeros más. Federico, Analía, Belén. Quizás alguno más, disculpen. El valor medio, me dice Federico. Pero nosotros, está bien, está muy bien, Federico. Pero nosotros a ese valor medio, digamos que le dimos una definición matemática precisa, le llamamos de una manera. ¿Se acuerdan cómo le llamamos? Esperanza. Esperanza. La esperanza matemática, ¿no? Entonces, ese es el tema central de hoy, es un resultado importantísimo, es quizás el resultado más importante de toda la teoría de las probabilidades, es decir, que los promedios convergen en la esperanza. Y bueno, y nos vamos a dedicar a estudiar ese resultado en detalle, cuáles son bien las hipótesis, cómo se construye, qué es lo que dice, y al final, si nos da el tiempo, vamos a hacer un poquito de simulación en R para ver ese resultado en vivo, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito de esperanza, vamos a definir variables aleatorias independientes, vamos a definir variables aleatorias idénticamente distribuidas y luego vamos a enunciar la ley de los grandes números. Falta poner acá, porque no está en el texto de la diapositiva, ¿qué vamos a hacer? Preparé un código en R para visualizar un poquito este resultado. Bien, entonces, les recuerdo que la esperanza de una variable aleatoria es un número fijo, un número que no depende del experimento, sino de su naturaleza, y es un número que se puede calcular antes de hacer el experimento. ¿Tá? Que eso está bueno, digamos, porque siempre ustedes piensen, bueno, muchos de ustedes están ya cerca del trabajo experimental, es decir, en biología, en bioquímica, y ustedes saben que los reactivos tienen costo, las salidas de campo tienen costo, las mediciones tienen costo económico, tiempo, en fin. Entonces, la abstracción previa a la realización del experimento es una herramienta muy útil.
Entonces ustedes antes de hacer el experimento no pueden saber cuáles son los resultados que van a obtener. ¿Tá? Si ustedes van al campo, ¿alguno de ustedes hizo salidas de campo? Sí. Por ejemplo, ¿qué fueron a hacer? Fuimos al jardín botánico a ver qué diversidad de mariposas y cantidad de cada una. Muy bien. Entonces, ustedes tomaron nota y lo que encontraron, a ver, yo voy a ser un poco crítico. Ir al jardín botánico es una salida de campo. Bueno, era para ir a espacios verdes urbanizados, en realidad, el más Claro, cercano era porque ese. a ustedes los agarró la pandemia, además. ¿A dónde iban a ir? Claro. No, igual fue fue hace un tiempo Ah, fue y la idea antes. es, claro, la idea era esa, eran los espacios verdes más urbanizados y Pero para, compararlo con datos de otras épocas. entiendo. ¿Y ustedes iban a ver mariposas in vitro o guardadas o las naturales que habían ahí? No, las que habían ahí. Ah, ta. Es un experimento bien aleatorio. Digo, vos vas un día, encontrás una cosa, vas otro día, encontrás otra, ¿no? Sí, pero hay tendencias claras, ¿no? O sea, Ta. hay ciertas abundancias en algunas especies que superan a otras. Perfecto. Está bien, entonces ahí está, el experimento que nos trae, ¿quién fue Federico? Este, Mauro. Mauro, perdón. Mauro, ahí está, es un experimento, bueno, que tiene un cierto costo. Entonces, ustedes antes de hacerlo podrían modelarlo, ¿sí? Es decir, bueno, yo voy a encontrar tales mariposas de tal especie con tal probabilidad. La probabilidad tiene que ver con la abundancia, digamos, las más abundantes van a ser más probables. Entonces, la esperanza, ustedes pueden calcularla antes de hacer el experimento. Y por eso es una herramienta importante. Entonces, ¿cómo se calcula la esperanza? Si el experimento que ustedes hacen tiene una lista finita de resultados, o a lo sumo numerable, como un Poisson, entonces ustedes multiplican los valores de los resultados, que podrían ser las abundancias posibles que ustedes pueden encontrar, por la probabilidad de encontrar esa abundancia y suman todo. ¿Tá? Si es un dado, acá ponen el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá ponen el 1 sexto. Y eso les da la esperanza. ¿No? Cuando la variable es continua, entonces la cuenta que se hace es parecida, pero se multiplica por la densidad. Y este proceso es el proceso técnico de la integración que ustedes estudiaron en Matemática 1. Que puede ser que no se acuerden, pero lo estudiaron. Entonces ustedes suman la altura de la f multiplicada por la x. La x, digamos, es, a ver si puedo, la x es lo que está en la ordenada, ¿sí? Y multiplican eso, y suman todo eso que es integral. Y eso les da un número. Nosotros vamos a ver un poquito en el futuro. En la clase que viene vamos a ver cálculo de esperanzas de variables continuas, pero de todas formas, por ejemplo, nosotros sabemos o intuimos que en el caso de una variable normal, la esperanza es mu, el valor central. ¿No? Entonces ese es un valor importante, la esperanza o valor esperado, esperanza matemática, es el número representativo que nosotros estudiamos la clase pasada. Nosotros hicimos algunos cálculos que yo resumo aquí. La esperanza de tirar un dado es 3,5. Quiere decir que antes de ustedes tirar el dado pueden saber que el valor más esperado es el 3,5. En realidad ahí pierde un poco de sentido porque el 3,5 no sale, pero lo que cumple es el valor que está más cercano al resultado posible. ¿Sí? Si ustedes supongan la siguiente experiencia. Ustedes tiran un dado y ustedes tienen que caminar hasta el resultado del dado en kilómetros, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esos son los kilómetros. Entonces tiran un dado y ustedes tienen que caminar desde un punto que ustedes elijan hasta el resultado. Entonces la pregunta es, ¿dónde se ubican ustedes para tener que caminar lo menos posible antes de hacer el experimento? Si ustedes tiran el dado y dice 3, se plantan en el kilómetro 3 y no tienen que caminar nada. ¿Pero entienden el problema? Ustedes tienen que caminar hasta hasta el resultado que obtengan del dado, en kilómetros, o en metros, es lo mismo.
Entonces, el lugar donde a priori, antes de hacer el experimento, ustedes tienen que pararse es en el 3,5. Porque ahí si sale el 3 o el 4, tienen que caminar solo medio kilómetro. O sea, si ustedes suman todas las posibilidades, van a ver que ese es el camino más, el punto más conveniente. Bueno, si la variable es uniforme discreta, perdón, ¿nadie más hizo otras salidas de campo? Me quedé con curiosidad. ¿Alguien más que se anime a contar? Hice una, pero fue antes de la pandemia. Sí, en la pandemia, lamentablemente. Pero Sí, no. ¿qué fue que hicieron? Yo fui por relevamiento de fotografías aéreas, de interpretación. Relevamiento e interpretación. ¿Y a dónde fueron? A Guasubirá Nuevo. Pues subirá nuevos en la costa, ¿no? Un balneario. Sí, sí. ¿Y qué tenían? Ustedes tenían fotografías aéreas y fueron al Claro, terreno. primero las interpretamos en la clase, que era lo que interpretamos que había, y luego fuimos al campo a ver si lo que habíamos interpretado estaba bien. Está bien, está bueno. Sí. ¿Y qué se encontraron? ¿Les dio bien o era difícil? Sí, 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 en nuestro caso sí. Sí, Claro, porque está bien, hay algunas cosas que no estaban bien definidas y teníamos dudas, y bueno, está en eso que teníamos dudas, nos fijamos qué era. está bien. ¿Y qué materia era? Fotointerpretación. Fotointerpretación. Interesante, ni sabía que había esa materia. ¿En qué carrera? Sí, en Carto- ciencias mismo. No, pero ¿en qué carrera de ciencias? ¿En cartografía, geografía? En ese momento yo estaba haciendo la licenciatura en geografía. Geografía. Sí, una muy linda licenciatura. Sí. Bien, ahí está. Bueno, no, estaba pensando si ahí había algún experimento aleatorio. No sé. No, ahí no. Ahí no. Ah, bien. No. No, sí, no todo no todo lo que hacemos es aleatorio, algunas cosas sí. Bien, entonces el dado nos daba 3,5, si tenemos una variable uniforme discreta nos daba n más 1 sobre 2, si tenemos una Bernoulli, que recuerden que el experimento de Bernoulli es el experimento más sencillo que ustedes pueden pensar aleatorio, porque tiene solo dos resultados. Sería todavía más sencillo si la probabilidad de cada resultado fuese un medio, pero nosotros le permitimos al 0 y al 1, al éxito y al fracaso, tener distintas probabilidades. Y P siempre es la probabilidad del éxito que se modela con el 1. Y si calculamos la esperanza de eso, nos da P. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que cuanto P era más grande, el valor esperado se aproximaba al 1, porque era el punto donde se producía el equilibrio de las masas? Si ustedes ponen en el 0 masa 1 menos P y en el 1 masa P, entonces en el eje horizontal tienen que poner un apoyo y el apoyo lo tienen que poner en la esperanza. Y este cálculo que hicimos, el último, que era un poquito más complicado, una binomial, aquel con sumas y combinaciones y factoriales, tiene parámetros NP, la esperanza de X nos da NP. A pesar de que hay otra manera de pensar este NP que capaz que es más intuitiva. Ustedes dicen, una variable binomial es la que cuenta la cantidad de éxitos en n experimentos. Si yo por cada experimento tengo un valor esperado P, como tengo n experimentos, tengo NP. ¿Tá? Lo que pasa es que ahí están usando una regla, una propiedad de la esperanza, que es que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, que es cierta, pero nosotros no la probamos todavía. Bien. Entonces, esto es lo que habíamos visto la clase pasada de... Perdón, habíamos visto más cosas y las quiero repasar. Además, había un error en esta fórmula de la variable geométrica que yo les conté. Estaba puesta al revés. ¿Sí? Yo en un momento me quedé en blanco y no estaba seguro y ahora revisé y la esperanza correcta es esta. Igual no va a haber ningún problema. Hay que fijarse en la correcta nada más. Y eso tiene una interpretación, digamos. La variable geométrica cuenta la cantidad de fracasos hasta el primer éxito. Entonces, la esperanza, lo que yo tengo que esperar en promedio o en valor medio hasta el primer éxito, si mi probabilidad de éxito es grande, ahí está, les pregunto a ustedes. Falsas salidas. Esas que fallaron por lluvia o... Bien, les preguntaba, supongan que ustedes tienen un experimento, lo repiten y esperan hasta el primer éxito. ¿Qué prefieren? ¿Que P sea cercano a 1 o a 0? Si el éxito es algo bueno, ¿no? Que ustedes esperan o prefieren frente al fracaso.
Cercano a 1. Claro, cercano a 1. Entonces, cercano a 1 van a tener que esperar menos. Digo, porque el éxito va a venir más pronto, digamos, ¿sí? Es como si ustedes dan un examen y estudian más, tienen más probabilidad de salvar. Y si lo tienen que repetir porque no tienen la suerte de salvar, cuanto más sepan, menos probabilidad de perderlo tienen. Entonces, la esperanza esta, si da cercano a 1, da chiquita. Porque el 1 menos P es chiquito y el P cercano a 1, da casi 0. Quiere decir que no hay ningún fracaso. Y si P es muy chiquito, esto es bien grande, ¿sí? Entonces, la clase pasada estaba al revés eso y yo quería corregirlo. Bien. Bueno, habíamos calculado para una variable de Poisson, acá también usábamos factoriales, series, era un cálculo delicado. Nos daba que la esperanza es el parámetro. Y lo último, una creencia que yo les induje a... Parece una cosa religiosa, disculpen. Que yo les induje a creer, ustedes no crean todo lo que dice el profesor, que si tenemos una variable normal mu sigma cuadrado, entonces la esperanza de la variable es mu. Esto no lo demostramos, simplemente es una intuición de que la fórmula esa que escribimos nos va a dar mu. ¿No? Porque, bueno, por los dibujos que vimos de la normal. Bien. Entonces esto, hasta acá es el repaso de la clase pasada. Entonces ahora, no sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario, porque vamos a cambiar de tema. No hay preguntas, no hay comentarios, seguimos entonces. Aquí hay un participante misterioso con un punto. Ah, vino Jaime, ¿qué tal? Valentina, bien. Dos variables X e Y son independientes, eso es lo que vamos a definir. Cuando las probabilidades de los sucesos que generan una y la otra, perdón, cuando los sucesos que generan las variables son independientes. ¿Tá? Pues nosotros no tenemos definición de variables independientes, tenemos definición de sucesos independientes. ¿Se acuerdan que los sucesos independientes son los que cumplen la regla del producto? P de A inter B es P de A por P de B. Entonces, las variables son independientes cuando ustedes construyen sucesos a partir de esas variables y esos sucesos les dan independientes. No importa cuál sea el suceso que construyen. Por ejemplo, si tienen dos variables X y Y, entonces construyen el suceso que la primera variable esté entre dos números y la segunda variable esté entre dos números y esos sucesos dan independientes. ¿Tá? Si esos sucesos dan independientes, se dice que las variables son independientes. ¿Tá? Pero no hay que ir muy lejos para encontrar variables independientes, porque nosotros ya vimos que cuando ustedes tienen una variable, tiran dos dados, el negro y el rojo, esas variables son independientes. Nosotros eso lo verificamos con fórmulas, ¿se acuerdan? La probabilidad de que la variable roja, negra tome un valor, la variable roja tome otro, es el producto de las probabilidades. Eso lo hicimos hace tiempo ya. Pero ahora le ponemos nombre a esa situación que se dice que son variables independientes. Bien, entonces queremos ahora, porque ¿cuál es nuestro problema? Nosotros, el esquema mental que queremos, el esquema teórico, perdón, no mental, el esquema teórico que queremos construir es el que obedece a la repetición una cantidad muy grande de veces del mismo experimento en forma independiente. ¿Tá? Entonces no basta que dos experimentos sean independientes, queremos que 3, 4, 5, 6, tenemos que usar una definición de experimentos independientes para n, o para cualquier número. Entonces, para 3 es lo mismo. Es decir, si ustedes tienen tres variables x y z, que pueden interpretar como que tiran un tercer dado, ¿sí? El resultado del primer dado, el resultado del segundo dado y el resultado del tercer dado, si cumplen la regla del producto, entonces las variables son independientes. Profe, Sí. ahí, por ejemplo, A2 necesariamente es mayor a B1 o no. No, no, no. No. Pueden ser conjuntos que se superponen. Sí, 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 porque cada uno vive en su espacio de resultados. Claro.
Entonces, suponete que acá es que el primer dado sea un valor entre 1 y 5, que el segundo dado sea un valor entre 2 y 4, y que el tercer dado sea un valor entre, no sé, el que sea. ¿Está? Entonces, si la probabilidad de que ocurran todas esas cosas a la vez es el producto de las probabilidades, entonces se dice que las variables son independientes. ¿Está? Ah. Es decir, en vez de 2, 3. ¿Está? Bien. Y bueno, y ustedes se imaginan cómo se generaliza esto para 4, 5, para n, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La probabilidad de que cada una tome un resultado es el producto de todas las probabilidades. Y eso es lo que, no escribo la fórmula porque es un poco engorrosa, pero es lo que nos define un conjunto de n variables aleatorias independientes. La probabilidad de que la primera tome un resultado, esté en un intervalo, la segunda esté en otro intervalo, la tercera, y todo así, es el producto de las probabilidades de esos mismos sucesos. ¿Está? Bien, entonces, ahora vamos a dar un paso más. Y el paso que vamos a dar es abstracto, teórico, ¿sí? Es bien científico en el sentido. Vamos a suponer que tenemos una cantidad arbitrariamente grande de variables aleatorias. ¿Está? Una cantidad infinita de variables aleatorias. ¿Sí? Y bueno, decimos que esas variables infinitas son independientes cuando cualquier conjunto finito que ustedes elijan cumpla la definición anterior. ¿Sí? Entonces eso es la independencia de una sucesión de variables aleatorias, que es el objeto matemático que nos interesa. Es un poquito abstracto, yo estoy de acuerdo, no sé cómo lo ven ustedes, pero es una noción, entienden en ciencia, sobre todo en las ciencias formales, la matemática, la física, nosotros lo que se trata de hacer es sintetizar con modelos situaciones que se dan frecuentemente. Es decir, pero no la situación concreta, ¿entienden? Hay muchas situaciones concretas que en el fondo, en la abstracción, son la misma. Por ejemplo, tirar una moneda una cantidad arbitraria de veces, del punto de vista que estamos mirando, es lo mismo que tirar un dado una cantidad arbitraria de veces. Es decir, la única diferencia es que la variable moneda tiene 2 resultados y la variable dado tiene 6 resultados. O medir una temperatura una cantidad arbitraria de veces. ¿Sí? En realidad, en la práctica, la cantidad infinita no existe, digamos. O por lo menos no tenemos tiempo de realizarla, ¿sí? Pero si puede ser arbitrariamente grande, se modela con el infinito, ¿no? Entonces el ejemplo es que, bueno, si tiramos un dado hasta aburrirnos, tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes. En realidad esto no es cierto del todo, ¿no? Porque si ustedes se aburren pronto, ya quedan pocas. Pero bueno, digamos, la idea es que somos capaces de tirar un dado una cantidad arbitraria de veces. ¿Sí? Vamos anotando los resultados y los resultados son los resultados del experimento de tirar el dado. Bien. Entonces, esta es la noción de independencia. Después vamos al otro concepto que se precisa para enunciar el teorema. Que en realidad, a ver, este es mucha letra, pero tiene poca dificultad. Lo único que se dice es que el experimento que ustedes hacen es el mismo. ¿Y qué quiere decir que el experimento es el mismo? No quiere decir que es el mismo físicamente, porque en ese sentido habría uno, sino que se realiza bajo exactamente las mismas condiciones. Es decir, es un experimento controlado, ustedes tienen el control de las variables relevantes, digamos, para el resultado del experimento, y esas variables que controlan el experimento son las mismas. Por ejemplo, tiro un dado desde 1 metro, ¿sí? Lo suelto desde 1 metro, pum, cae, pica, y eso es un experimento. O hago una medición de alguna propiedad química o física de una sustancia en un determinado contexto de temperatura, presión, en fin. El experimentador tiene que saber cuáles son las condiciones que hay que determinar, que hay que fijar para que el experimento se repita de la misma forma. Entonces, matemáticamente a eso se le dice
que las variables o los resultados de los experimentos están idénticamente distribuidos. ¿Qué quiere decir que están idénticamente distribuidas? Que tienen los mismos posibles resultados y que esos posibles resultados tienen las mismas probabilidades. ¿Está bien? Si, por ejemplo, si ustedes tiran 2 dados, tienen la misma distribución para el primer dado que para el segundo. ¿Por qué? Porque los resultados son los mismos y las probabilidades son las mismas. Entonces, es importante que las variables con la misma distribución o idénticamente distribuidas no van a dar el mismo resultado. El dado rojo y el dado negro van a dar distintos, pero van a dar la misma esperanza. ¿Se entiende eso? Porque la esperanza es algo que se calcula antes de hacer el experimento y no depende del valor que resulta, sino de todos los valores posibles y de sus probabilidades. Entonces, si los valores posibles son los mismos y sus probabilidades son las mismas, entonces la esperanza es la misma. Es importante esto y les pido que me pregunten. Quiero que me pregunten, a ver, porque acá hay que hacer un clic. Yo sé que hay que hacer un clic. Un clic. La pregunta es si hicieron el clic, si entienden eso, que no dan los mismos resultados, pero dan la misma esperanza. ¿Alguien ayuda con una pregunta? Belén dice que sí, Eugenia dice que sí. Bueno. Me quedo con el sí, está bien. Bueno. Entonces, ya, en el caso de las alturas, no, ahí está, Jaime hace un comentario. En el caso de las alturas, medimos la altura de una persona, era ese el experimento, Jaime. Claro, buena pregunta. ¿La esperanza cuál sería? Para calcular la esperanza tenemos que suponer un modelo. Entonces nosotros suponemos que las alturas, escribo en el chat, ay, me fui. Escribo en el chat, las alturas o la altura de una persona es una variable normal con media 1.60 y varianza con mu igual 1.60 y sigma, no me acuerdo cuánto era el sigma, 0.5, digamos, no me acuerdo bien, ¿sí? Entonces supongan que nosotros somos experimentadores. Supongan que no sé, somos... ahí está. ¿Ustedes saben quién es el Tato López? Por Un favor, exjugador de básquetbol o díganme que estoy... sí, porque es uno de mis ídolos. Sí, el Tato López es quizás uno, bueno, hay quien vio a Oscar Moglia, yo discuto con mi padre eso, pero Tato fue quizás uno de los... Ahí está, Punto, me responden. ¿Y de quién es Punto? ¿Te puedo preguntar el nombre, Punto? Jaime conocí, Jaime me parece que somos, no, tan viejo como yo no debe de ser, pero bueno. Sí, 58, somos cogeneracionales, Jaime. Anita, hola Anita, ¿cómo estás? Punto. Anita, punto. Bien. El Tato, Horacio López, bueno, es un hombre que tiene ahora, yo qué sé, debe tener unos 60 años. Ahora es escritor, tiene una carrera, una personalidad fantástica, pero fue uno de los mejores jugadores de básquetbol que dio este país, fue olímpico, jugó en Italia, en fin. Entonces, en un momento el Tato fue yo no lo digo, hablo con familiaridad de él porque es un famoso, digo, Horacio López fue a trabajar a la Federación Uruguaya de Básquetbol a seleccionar jóvenes talentos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se mira en que los buscadores, digamos, de jugadores es la altura, digamos, porque en el básquetbol ustedes saben que
la altura es importante. Los jugadores de básquetbol en general son altos y bueno, entonces por eso le puede interesar a un seleccionador de talentos jóvenes cuál es la distribución de alturas. ¿Para qué? Para saber cuántas personas altas se va a encontrar. ¿Sí? ¿Entienden? Porque qué probabilidad de que una persona que se suponga que un experimento, Horacio López Bartigas a seleccionar jugadores. ¿Cuántos jóvenes que a los 15 años miden más de 1,90 m, supongan? Y bueno, y eso se puede hacer con probabilidades, si se conoce la estadística. Entonces eso lo puede calcular antes de ir. Y pasa una cosa muy divertida. Hay un jugador, Matías Calfani, que es de Artigas, que integró la selección uruguaya, ahora está jugando en Argentina, que fue seleccionado en ese proceso. Y es un muchacho alto, ¿sí? De más de 1,90 y pico. Entonces, bueno, digamos, ahí esta distribución de alturas es entonces el modelo de la distribución de alturas sería una variable normal. Entonces, si la media mu es 1,60, entonces el valor esperado es 1,60, que esa es la pregunta que me hacían por el chat. Y bueno, lo podemos poner hoy al Tato López como homenajeado. Lo homenajeamos a Manuel Ginóbili. Bueno, Manuel Ginóbili está, la verdad, un escalón más arriba, pero es argentino. El Tato es nuestro. Luego Horacio López se dedicó a hacer viajes y a escribir libros. Escribe unos libros muy interesantes. No sé si alguien los... Calfani 202, ahí está. Sí, sí. Sí, jugó en Biguá, en fin. Bueno, entonces, volvemos. Y lo que estábamos discutiendo es que los experimentos no dan el mismo resultado, pero tienen la misma esperanza. Bien. Entonces, ¿qué es lo que... ¿A dónde hemos llegado con este estudio? Hemos llegado a construir una sucesión de experimentos que tienen la característica de ser independientes entre sí y de tener la misma distribución. ¿Está? Arbitrariamente grande. Supongan que el experimento es ir a Artigas y medir la altura de los jóvenes, digamos, ir a los clubes de básquetbol y medir la altura de los jóvenes. ¿Sí? Está claro que la altura no basta, pero bueno, para jugar al básquetbol, ¿no? Pero bueno, es lo que nos puede interesar. Entonces, matemáticamente se dice que tenemos una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, que son las dos características que estudiamos. La independencia quiere decir que para calcular probabilidades se use la regla del producto, e idénticamente distribuidas, que quiere decir que sean el mismo experimento teórico, que sean las mismas condiciones, ¿sí? Que es, en este caso, escoger una persona. Bien, entonces esto es lo que decíamos, en forma independiente. Y para abreviar esto tan largo, variables aleatorias, cuidado que son dos, a pesar de que son tres palabras, independientes e idénticamente distribuidas, son dos características. Independiente es una y misma distribución es la otra. ¿Tá? Entonces se usa esta sigla en la jerga, BAIID, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Bueno, entonces ahora yo les quería preguntar si ustedes, de la experiencia de ustedes, tanto de la facultad como la vida, pueden proponer algún ejemplo de esta situación. Es decir, una situación en la cual ustedes estén frente a una sucesión de experimentos que se repite arbitrariamente, una cantidad arbitrariamente grande de veces y que se repite en forma independiente y que se repite con la misma distribución. Por ejemplo, para pensar bien lo de las alturas, yo lo que podría hacer, si voy al departamento de Artigas, es ir a la dirección departamental, que es de secundaria, supongan, y pedir las cédulas de los alumnos. ¿Entienden? Entonces, yo pido la cédula de los alumnos, varones o mujeres, porque ahora no sé si saben, las mujeres están jugando al básquet, están pasando por la tele, está muy lindo eso también. Entonces piden la lista y eligen un número de cédula. Entonces la elección esa es al azar. Ustedes realmente no saben cuando eligen a la persona y no la tienen delante, cuál va a ser su altura. Entonces eso es lo aleatorio. Entonces yo les pregunto si ustedes me pueden dar por el chat o por audio situaciones en las cuales ustedes se imaginen que
tienen o que se pueden modelar con una sucesión de variables aleatorias I y D. Nosotros dimos dos. Tirar un dado. Acá me queda una duda con lo de idénticamente distribuidas, con las Sí, alturas. sí. ¿Eso está idénticamente distribuido? Porque, ¿cómo sabes que una altura va a tener el mismo rango? No sé si me explico. Está bien, Eh, está buena la pregunta. En realidad, a ver, dos cosas. La primera, tu pregunta, en realidad vos ya te lo planteas como investigadora. Y es una pregunta súper importante, el saber si la situación concreta que nosotros estamos mirando corresponde al experimento teórico que queremos aplicar. Es súper importante eso. Y ahí se cometen muchos errores en ciencia, porque Bien, es muy difícil. Y lo segundo, tenemos que describir bien cómo es el experimento. Por eso yo decía, supongamos que nosotros vamos a la dirección de secundaria de Artigas y pedimos la lista de los estudiantes por cédula, ¿sí? Y nosotros allí los elegimos sin saberlos, sin conocerlos, nada, solo por el número de cédula. Por el nombre, igual, el nombre no nos dice nada, nombre y apellido, entonces los elegimos. Esa persona que nosotros elegimos, ¿qué altura va a tener? Y nosotros no sabemos, pero podemos pensarlo antes de verlo y de medirlo en un experimento que consiste en medir su altura. Digo, tenemos información, entonces decimos, sí, bueno, su altura va a ser un número entre tal valor y tal valor. no, vos O, determinás antes. claro, el tema es que lo haces antes. Cuando vos lo tenés enfrente al tipo, ya sabés que es alto o bajo. Pero antes de... Es muy claro también, no sé, yo les contaba con las medidas de los bebés. No sé si ustedes tuvieron cerca algún bebé que va al pediatra y el pediatra les da una curva, eso deberíamos de demostrarlo, a ver si me acuerdo de mostrárselo y explicárselo, porque es muy probabilístico, muy estadístico, ¿sí? Estoy anotando a ver si para la clase que viene busco el material. Les decía, les da un intervalo de peso para el bebé. Supongan a los 6 meses. Los bebés tienen consultas periódicas, la consulta de los 6 meses. Entonces tienen un intervalo de peso. Y lo pesan y te dicen si está dentro de ese intervalo. ¿Tá? Y ese intervalo en realidad determina, supongan, el 95% de las probabilidades. Es como una variable normal. Y los médicos saben cuál es el valor esperado de la altura antes de que el bebé venga a la consulta y cuál es la distribución de probabilidades. Saben, supongan, cuánto puede medir un bebé de 6 meses. A ver, me tiran en el chat, yo no tengo mucha idea. 60 centímetros, me dice Mauro. Un niño de 4 años mide como 1 metro, eso sé porque me dio uno hace poquito. Bien, entonces 60 centímetros, tomando el dato de Mauro, es el valor esperado. ¿Tá? Y ustedes tienen una distribución normal alrededor de los 60 centímetros. ¿Tá? Entonces, ¿eso para qué se usa? Por ejemplo, si el bebé es muy grande o muy chiquito, a veces lo hacen examinar, ¿sí? Sobre todo si es muy chiquito. Si es muy grande, ya le avisan al Tato López. Pero si es muy chiquito, capaz que tiene problemas de crecimiento. ¿Tá? Y se puede hacer alguna cosa para ayudarlo, ¿no? Entonces, ese es un experimento aleatorio bien claro, digamos. Está el pediatra, la pediatra, o le pediatre, y bueno, recibe al bebé y antes ya sabe qué altura se espera. No sabe la altura del bebé que va a recibir, pero es un experimento aleatorio. Entonces se hace, por ejemplo, la sucesión de bebés que van a consulta de 6 meses en Uruguay durante 1 año, por ejemplo, es una situación así. Está claro que si uno se pone fino, entonces
Puede la altura depender del tipo, lamentablemente, del tipo de centro de salud, digamos, por problemas de alimentación o, bueno, lo que fuese. Pero en principio, en una primera aproximación se puede hacer experimento. Entonces, claro, Jaime dice los percentiles de crecimiento. Sí, sí, sí son los percentiles eso. El percentil es el lugar que me da un tanto por ciento, por eso centil, por percentil por ciento, un tanto por ciento de probabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces hemos discutido ejemplos, a pesar de que ustedes no me dieron ninguno, ¿no? Yo les di los tres. Bueno, yo soy el profesor, está bien. Los dados, la altura de una persona o alguna característica de un bebé. ¿Y algún experimento que se les ocurra a ustedes? ¿De laboratorio o de experiencia de la vida? ¿Sí? ¿Cuánta cerveza voy a tomar este sábado? Eso es aleatorio. ¿Tenemos algún experimento? Sí, pero ahí la cerveza puede ser muy variable lo que pasa. Y bueno, por eso es aleatorio. Depende con quién me junte, depende cuánta plata. Claro, eso capaz que depende de la época del mes. Bueno, para los que trabajamos, ¿no? Que ya a fin de Claro. mes, Y del año capaz que también. la edad que tengas. No, de la época del año, digo. Ah, la época del año, sí. Está bien. Entonces ahí está bueno el ejemplo, porque si lo hacemos, si depende de la época del año, supongan cuando está más lindo, van al parque, compran 2, 3 con amigos, yo qué sé. Entonces ahí no es la misma distribución, ¿entienden? Porque de repente Claro. si no sale ni está feo, bueno, es discutible cuando uno Sí, toma sí. más, pero Sí, pero está bueno, está bueno. está, digamos, como que en realidad, pensando en abstracto, las condiciones del experimento son distintas. Y las condiciones son importantes para el experimento, que quiere decir el clima que hace. ¿Tá? Eso a ustedes puede no importarles, pero capaz que a la gente de Pilsen o de Norteña le importa, ¿no? Claro, Sí. ¿cuántas cervezas toma un fin de semana? Y bueno, depende del tiempo. Ustedes son gerentes de ventas, ¿sí? Claro. Tienen que mandar los camiones, tienen que poner la planta a producir. Y bueno, y ahí no saben cuánto van a consumir. Puede ser que tenga que hacer un análisis de esta naturaleza. Entonces, para hacer... Ah, mira, a Anita no le gusta la cerveza. Muy bien. Cálculo de precipitación máxima probable. Está bien, en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Son esos que ponen... ¿Alguien sabe eso bien de que ponen un balde, ¿no? Y miden la altura, y miden los milímetros. ¿Es eso lo que se hace? Cuando dice precipitación, tantos milímetros. Ah, pluviómetro, ahí está. No es un balde, es un pluviómetro. Pero es como un recipiente, ¿no? Exacto, ahí está. Es un recipiente, tiene una determinada altura, cae el agua. Bueno, entonces, esos son experimentos. Podríamos, claro, lo de medir la lluvia, en realidad para que tenga la misma distribución, tiene que ser la lluvia acumulada durante un año, porque la lluvia que cae depende mucho de la época del año, ¿no? Digo, serían distintas distribuciones. La que se acumula en un año se tiende a creer, si no hay cambio climático, que es la misma. La misma distribución, no va a llover lo mismo todos los años. Se hace el cálculo previo a una tormenta y luego se verifica la misma. Interesante. ¿Y se calcula el valor esperado previo a la tormenta? Ah, bueno, así que tenemos un ejemplo. Está bien, es decir, ¿cuánto llueve durante una tormenta? Está bueno. Interesante. Así que trajimos un experimento más. Muy bien. Ah, la máxima. La precipitación máxima en un... A ver. Máxima probable. Muy bien. Tenemos otro experimento. Bueno, entonces tenemos algunos ejemplos y podemos pasar a formular el resultado, que es un resultado que a todas estas personas que experimentan les puede ser útil, ¿sí? Supongamos que nosotros, y este es el teorema Kolmogorov, el científico destacado de esta clase. Consideremos una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, x1, x2, ¿tá? Y supongamos que la esperanza matemática es un número finito. Y esta es la condición técnica que yo decía al principio de la clase. No todas las variables aleatorias tienen esperanza finita. Es decir, si ustedes tienen una cantidad finita de
de resultados, entonces ustedes suman y les da un número, eso no hay problema. Pero si la cantidad de resultados es infinita, como en la Poisson o la geométrica, podría ser que la esperanza de infinito. Es decir, que esa serie no sea convergente. Esta situación es una situación que yo les menciono, pero nosotros en el curso no vamos a trabajar nunca en esa situación, ¿sí? Es como un análisis de probabilidades más avanzado que nosotros no vamos a hacer. De todas formas lo menciono porque es así. Pero entonces, si la esperanza es finita, que son todas las situaciones que nosotros consideramos, el promedio converge a la esperanza, y acá faltó decir cuándo n tiende a infinito. Faltó escribir. Tiende a infinito, que es la manera matemática de decir cuando n es arbitrariamente grande o muy grande. ¿Sí? Me falta escribir, me faltó escribir así. Entonces, esta es la ley fuerte de Kolmogorov. Kolmogorov demostró esto matemáticamente. ¿Tá? Y lo hizo en 1930. ¿Se acuerdan que yo les dije que los axiomas de la probabilidad son del 33? Él en 1930 ya había demostrado este resultado. Pero es muy llamativo porque en general los resultados de esta naturaleza son más viejos. La probabilidad es una ciencia joven en términos de la estadística. En términos de hace cuánto tiempo, porque las leyes de Newton son de 1700 y pico, digamos, ¿sí? Que son el fundamento de la física clásica. Bueno, más joven es la genética, ¿no? ¿De cuándo fue esto que descubrieron el descubrimiento del ADN? En los 50. Y había dos nombres, ¿no? No sé quién y Watts. ¿Quiénes eran los Wingerson y Watts? ¿Quiénes eran los héroes? Ustedes los conocen bien porque los estudian en Watson y Crick. Ahí está. Watson y Crick, perfecto. Entonces, y bueno, en realidad la genética Mendel empezó con Mendel, bueno, no sé si se puede decir con Mendel, es anterior, ¿no? Es 1800 y pico Mendel, pero el descubrimiento, la formalización, no sé, yo no conozco eso, ustedes saben mejor. Es una ciencia de los 50 y esto es de los 30, quiere decir que es un poquito antes. Pero bueno, este señor demostró, se sentó, pensó y demostró este resultado. Les decía que no lo sacó de la nada, había resultados previos. Por ejemplo, en el modelo de Bernoulli, ya en 1713, Jacobo Bernoulli había demostrado el mismo resultado, pero solo para variables de Bernoulli. El gran mérito que tuvo Andrei Kolmogorov fue demostrarlo para todos los experimentos. ¿Entienden? En 1909, por ejemplo, Borel lo había demostrado para una variable que toma uniforme en 0,1. Nada más y nada menos. Y ahí demostró lo mismo. Y vino Kolmogorov y dijo, no, lo cumplen todas, y él fue capaz de dar una demostración que nos convence. Bien, entonces hay un detalle más técnico. Acá, ¿por qué ponemos E de x1? Porque en realidad ese número es el mismo para todas las variables, ¿sí? E de x1 y de x2 dijimos que la esperanza de todas las variables es la misma, si bien el resultado no es el mismo. Entonces esta es la ley fuerte de Kolmogorov. Vamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Eran salados esos Watson y Crick, ¿no? ¿Les dieron el Nobel? Sí, y hay que agregar el trabajo de Rosalind Franklin, que fue en el que se basaron ellos, pero a ella no la galardonaron, digamos. Siempre pasan esas cosas. No, yo te quería preguntar si decir que E de x1 es finita porque puede darse de que una esperanza sea infinita, ¿no? Sí, puede darse que y si es infinita no hay teorema. Solo para las finitas. Sí. Lo que pasa es que nosotros en el curso todas las que vamos a ver son finitas. En realidad, ya que lo pregunta Mauro, ¿no? Sí. Esto tiene importancia, por ejemplo, en economía o en crisis bancarias.
La forma como se distribuye una variable es muy importante para tener un control sobre el resultado del experimento. Un control teórico. El experimento se va a hacer y no es un experimento controlado, es un experimento que se va a hacer, pero un control de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando las probabilidades se concentran y baja la curva bien rápido de densidad, entonces ahí tienen esperanza finita. Pero cuando las probabilidades demoran mucho en caer, ¿sí? Ustedes están lejos y todavía tienen probabilidades grandes, como el modelo de Cauchy, es decir, cuando decrece a cero lentamente, entonces las variables pueden ser infinitas. Y el problema que tiene eso es que la realización del experimento puede dar resultados muy grandes, o muy pequeños, ¿sí? O muy negativos. ¿tá? Entonces, por ejemplo, si ustedes están modelando, y esto pasa en economía bancaria, digamos, si ustedes están modelando la pérdida o supongan la probabilidad de que el banco se quede sin dinero porque presta mucho y no le pagan o cosas por el estilo, y usan las variables con, lo que pasa frecuentemente es que usan para los cálculos las variables con esperanza finita y les da todo bien. Y después miran los datos y resulta que no se ajusta bien y que los mejores modelos son con variables con esperanza infinita o con muchos resultados grandes. Entonces ustedes ahí lo que hacen es un subcálculo del riesgo. Si ustedes se equivocan, ustedes no lo hicieron y no se van a equivocar, pero lo que hacen estos señores es cálculos de riesgo que dan más chicos de de los riesgos reales. ¿sí? Y eso es un problema técnico que se discute mucho y hay, digamos, hay documentos internacionales de conducta bancaria y de modelos y de cosas así. Bien. Es cuestión de economía, pero tiene que ver con resultados grandes. En realidad, si ustedes van a biología o a epidemiología, ¿ustedes se acuerdan de los eventos de superdiseminación? ¿Se acuerdan? ¿O supercontagio? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No se acuerdan al principio de la pandemia que se hablaba? Cuando hay un brote, ¿sí? Supercontagio es una situación en la cual una persona contagia a muchas. Ahí va. ¿tá? Entonces nosotros podríamos hacer un modelo en el cual ¿a cuántos contagiados tiene cada contagiador? ¿sí? Y esto no es banco, es más cercano a lo de ustedes, es epidemiología. Bueno, la epidemiología no es exactamente biología, pero tiene mucho, son ciencias hermanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo va a resultar la pandemia? Si la esperanza el promedio, digamos, de la cantidad de personas contagiadas por cada infectado es pequeño, entonces la pandemia va a ir lento. Y si el promedio de la cantidad de personas contagiadas por cada contagiado es alto, entonces la pandemia va a ir más rápido y se va a descontrolar, ¿sí? Cosa que pasó en Uruguay en marzo, ¿no? Marzo, abril, febrero, marzo, abril. Y bueno, y ese número que es la esperanza, que es una esperanza matemática, se llama el número de reproducción de la pandemia. El número de reproducción viral efectivo de la pandemia, ¿sí? Y es una cosa que se observa en cada momento de la pandemia. Entonces uno lo que quiere es que ese número, que es el famoso R, sea menor que 1. Quiere decir que cada contagiado contagia menos de una persona. Entonces ustedes ahí tienen a la pandemia en fase decreciente, si la esperanza esa es menor que 1. Y si la esperanza es mayor que 1, ustedes lo tienen en fase expansiva. ¿sí? Entonces es muy importante calcular ese número de reproducción, que es una esperanza matemática. ¿sí? Y bueno, digamos, y es un ejemplo más de esperanza. Pero también y es importante el modelo que se usa ahí, porque un error que se comete frecuentemente es no saber bien a cuántas personas va a infectar un infectado, ¿sí? ¿Qué modelo de probabilidad se usa ahí? En realidad, el modelo que se usa es un modelo de Poisson, ¿sí? Digo, se supone que cada persona infecta
a una determinada cantidad de personas con una ley de Poisson. Bien, pero entonces, bueno, nos fuimos un poquito con el comentario de la pandemia. A ver, Pilar, ¿qué dijo Pilar? Pilar Moreno hace unos días dijo que si tenés la variable P1 contagias promedio 4 o 5 personas y con la delta 8 o 10. Bueno, sí. Claro, quiere decir que la delta tiene una esperanza más grande, un número de reproducción propio más grande. Eso depende de condiciones, ¿sí? Depende también de cantidad de vacunados. Eso es como en... Ahí está, ahí vamos a las condiciones del experimento. Ese R que se mide, que comenta Pilar Moreno, es una colega de facultad, ¿no? Yo no la conozco personalmente, pero la he escuchado por la radio, que con Gonzalo Moratorio implementaron los test de COVID, ¿no? En el Instituto Sí, Pasteur. Pero del Pasteur, sí. ¿Cómo? Del Pasteur. Sí, claro. Pero decía, es el contagio ese es cuando ustedes realizan el experimento en libertad, quiere decir que no hay tapabocas, no hay distanciamiento social, no hay vacunados y no hay infectados, y no hay inmunizados por infección, ¿sí? Entonces ese es el R que se calcula teórico que da de 4 a 5 para la P1, la variante brasilera, la gamma, y para la delta, que es la variante de la India, entre 8 y 10. Quiere decir que es como el doble. Y bueno, acá en Uruguay estamos esperando a ver qué pasa con la delta. Es decir, viendo si la vacunación le gana a la delta o la delta puede de todas formas hacerse camino entre... Bueno, bien. Entonces tenemos otro ejemplo de esperanza. Gracias, Nicolás. Bien, entonces este es el resultado. Vamos a hacer algunos comentarios. No sé si hay algún comentario más que quieran hacer sobre esto extra, pero bien estadístico. Bien, entonces, si no hay más comentarios, vamos a hacer un comentario sobre la ley de los grandes números. Entonces, hay una primera observación que se puede hacer, es que los promedios observados, el promedio que se calcula, se puede abreviar con una barra arriba de la X, ¿sí? Entonces, esto se lee el promedio de las n primeras observaciones, X barra n. ¿Tá? La barra quiere decir que hacemos esta operación. Entonces, lo que dice el teorema es que los promedios observados son diferentes, dependiendo de lo que les pase a los dados o a las variables. Sin embargo, el límite siempre es el mismo. Y ese es el resultado de Kolmogorov. Y la esperanza, el límite es la esperanza de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, el resultado se puede enunciar así. ¿Tá? De vuelta, acá hay que decir que n tiene que ser arbitrariamente grande para que esto sea efectivo. Entonces, esto tiene una aplicación estadística súper importante. Suponga que ustedes quieren conocer el promedio, ¿sí? Y no lo conocen. Entonces ustedes dicen, bueno, está, ¿por qué no lo conocen? Porque no conocen el modelo. Si ustedes conocieran el modelo, serían capaces de calcular el promedio, por lo menos teóricamente. Digo, más allá de que nos den las cuentas, pero si uno no sabe el modelo, no puede calcular la esperanza. Entonces, una cosa que se hace para saber la esperanza es repetir el experimento y calcular el promedio de las observaciones. Y se sabe que eso está cercano al promedio. ¿No? Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular el RS, que es el número de infectados por infector, bueno, no sé si ahí no se pueden hacer experimentos. Ahí hay que hacer otras cosas. ¿Va? Pero bueno, si ustedes quisieran calcular la altura promedio de un bebé, entonces toman, yo qué sé, 100 bebés o los últimos 1000 bebés nacidos, calculan el promedio y saben que eso va a estar cerca de la esperanza teórica del experimento. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ese es el comentario que hacemos. Y por último, esto ya lo comentamos, no todos los modelos tienen esperanza finita. Por ejemplo, el modelo de Cauchy, si alguna vez se lo encuentran, tiene esperanza infinita. Es una densidad que es f de x igual 1 dividido, o una constante, dividido 1
más x2. ¿No? Si la densidad tiene esa fórmula que puse en el chat, ustedes calculan la esperanza como una integral y les da infinito. O sea, digo, para que sepan que hay uno nada más. ¿Está bien? Bueno, entonces estos son los comentarios que hacemos. Vamos a ver una ilustración. Esta ilustración la tomé de internet, de la página de Wikipedia. Entonces es el resultado de tirar un dado. ¿Sí? Entonces acá están todos los valores posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ya está calculado el promedio, y esto es la cantidad de tiradas, number of trials, ¿sí? La cantidad de experimentos. Hasta 1000 experimentos. Y en verde se ve el experimento. Este número, a ver, ¿qué pasó acá en este 5,5? ¿Por qué es ese número 5,5? ¿Cuántos experimentos hay ahí? A pesar de que dice 0, no son 0. ¿El promedio de un solo experimento puede dar 5,5? Vamos de vuelta al promedio. El promedio es esto. Supongan que n es 1. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles que puede tomar esta cuenta? ¿Cuántos sumandos hay acá? Me dicen en el chat, si n es 1, ¿cuántos sumandos hay acá? Ah, Federico me dijo, hay dos, un 5 y un 6. Exacto, eso es lo que yo quería. ¿Entienden? Cuento para todos. Si acá ustedes tienen un 1, entonces tienen un único resultado. Y esta x1 puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se divide por 1. Entonces no puede dar 5,5. Para que dé 5,5 tiene que haber un 5 y un 6 dividido 2. No sabemos si es 5,6 o 6,5. Pero necesariamente tiene que ser esa la situación. Quiere decir que los dos primeros experimentos fueron un 5 y un 6. No sabemos en qué orden. Después acá cayó a 4. Y luego empezó a oscilar alrededor de 3,5 y se quedó ahí. Y esto es la ley de los grandes números de Kolmogorov en tiempo real, digamos, en realidad. Y esto es muy interesante porque en la época de Kolmogorov no había computadoras, ¿no? Y no se hacían estas cosas. Igual la gente las imaginaba, eran cosas muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, no sé si tienen alguna pregunta, ¿se entiende el dibujo o no se entiende nada? Yo quería preguntarle si Dale. el 5,5 en la diapositiva anterior se correspondería como que x1 vale 5 y x2 vale 6 o x1 Sí. vale 5,5. No, x1 no puede valer 5,5. X1 es el resultado de un Claro, experimento. del dado. Puede valer 5 o Bien. 6. Entonces, si ves un 5,5 es porque son 2. Está perfecto. Está bien. No, y les quería preguntar si se entiende el dibujo. O no se entiende nada. La media teórica es el valor esperado en azul y en verde son los promedios que se observan, ¿sí? ¿Me dicen si sí o si no? Yo me acuerdo, yo iba a la Facultad de Ingeniería, estudiaba física. Bueno, Valentina, Jaime me dice, perfecto. Y hacían unos dibujos, yo no entendía nada de los dibujos. No los entendía, me costaba pila. Pero ahí Sí, claro, el promedio, cuanto más experimentos haces, entonces en realidad el 5,5 tendría que ser dos experimentos. claro, es al inicio. Acá tenés number of trials, es número de experimentos, número de intentos, número de ensayos. Claro. Lo que pasa, claro, vos decís, este es el 0, pero en realidad no porque ¿cómo es? Porque si es 0 no hay nada, digamos. Porque Tendría que si ser es, al menos el 2, digamos. sí, tendría que ser 2, sí, porque si es 1 no podría ser, ¿no? Bien. Digo para entender un poco la cuenta que se hace. Y lo que vamos a hacer, entonces, más comentarios, todo sigue igual. Todo ok, bien. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto de la clase, vamos a tratar de producir este tipo de gráficos. ¿Sí? Yo preparé un código de R y vamos a cambiar de pantalla. Déjenme ver, voy a
dejar de compartir. Voy a ir a mi directorio. Voy a abrir el R. Y les voy a mostrar cómo son los comandos. Bueno, está. Ahí está, tengo el RR abierto. Ahí está. Déjenme ver un poquito. Vamos a grabar el RStudio. Ahí está. Entonces ustedes me dicen si están viendo el RStudio. Sí, se ve. Ahí está. Entonces yo acá preparé un código, capaz que podemos poner un poquito más grande para que vean mejor. Entonces yo acá simulo el dado negro y el dado rojo, ¿sí? Este fue el primer experimento que hicimos. Entonces, n del negro es sample. Sample quiere decir muestré números entre 1 al 6 en cantidad 1. Es decir, simule un número entre 1 al 6. Y si no le doy las probabilidades, lo toma equiprobable. Se podría dar las probabilidades también si ustedes quieren simular distinto. Y acá, replace igual true, quiere decir que ustedes, en realidad para uno no tiene importancia. Vamos a ver eso que nos da. Muestro abajo. Entonces, acá lo corrí y yo me pregunto, ¿qué hay en n? En n hay un 1. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de vuelta. Hay un 5. Entienden que es el mismo experimento, pero da un resultado distinto, porque ahí está al azar. Ahí hay un 1. ¿Está? Y el rojo es ese. ¿Está? Y acá digo, decime el negro y el rojo. Un 1 y un 4. Podríamos, ven el 1 y el 4, ¿no? Sí, se ve. Podríamos hacerlo de vuelta. Yo lo marco y lo corro y me da 1-3. De vuelta, 6-3. De vuelta, 5-3. De vuelta. ¿Entienden? Este es el experimento de tirar dos dados. ¿Está bien? Ahora, yo también podría hacer eso con una sola línea de comando. Si yo en vez de muestrear 1, muestreo 2 dados. Y acá es donde el replace, el reemplazamiento es importante. El reemplazamiento es así, digamos. El experimento, la computadora lo piensa así. Tengo las bolillas del 1 al 6 en un bollón y saco una. Entonces, lo que me pregunta es si para el segundo experimento la vuelvo a poner o saco otra, ¿entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes, acá les pregunto por el chat, si no hay reemplazo, ¿cuál es la diferencia entre reemplazar y no reemplazar? O reponer, está bien. La diferencia es que si ustedes no reemplazan, no tienen los dobles, no puede salir 6-6. Porque ustedes la bolilla 6 no la reponen, ¿entienden? Entonces ya no están simulando dados, porque el segundo dado puede salir 6. ¿Ah? Entonces, es lo que se llama con reposición. Por eso replace igual true. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es rn y ya llamarle al vector de 2, entonces me da el 2-1, ¿sí? Ya me lo hace ya 2. 4-4, por ejemplo. Ahí se muestra que es con reposición, porque salió el 4-4. Si fuera sin reposición, no podría salir el 4. ¿Está bien? Y bueno, después lo que vamos a hacer es vamos a tirar 10 dados. Entonces, le decimos a la máquina que mi n va a ser 10. Mi n teórico, el de la transparencia. ¿Está? Y voy a guardarme los resultados. ¿Entienden? Digo, muestre entre los números entre 1 al 6, es decir, tiro un dado n veces.
¿Entienden la potencia de esto, no? Como que yo puedo, en una línea de comando, hacer 1000 experimentos. Va, no sé, a mí me parece que es una cosa potente. Entonces, cargamos el N, ya lo cargamos, y vamos a resultados. ¿Está? Entonces, en resultados están guardados los resultados. Vamos a ver los resultados. Estos son los 10 números que son los resultados de los dados. 2, 5, 6. ¿Está bien? Y ahora uso el comando cumsum. Esto es un comando de R que ustedes van a aprender a usar para hacer. Creo que lo que estamos haciendo tiene que ver con la primera entrega, con el primer informe. ¿Sí? Que probablemente tenga que usar este comando. Cumsum quiere decir en inglés cumulative sums, que en español es sumas acumuladas. Entonces estos son los numeradores. Yo cuando tengo, bueno, vamos a hacerlo y se los muestro. ¿Ven? Voy a agrandar esta pantalla. Acá, ustedes tienen los resultados individuales, ¿sí? Y acá tienen los resultados acumulados. A ver si se ve. El primero es el 2, pero el segundo es el 7. ¿Por qué es el 7? Porque es 2 más 5. Es lo que yo tengo que sumar en el numerador de la ley fuerte. El tercero es 2 más 5 más 6, entonces me da 13. El cuarto es 2 más 5 más 6 más 4, entonces me da 17. ¿Entienden lo que hace? Lo que hace es va acumulando los resultados, ¿sí? Eso hace el comando cumsum. Toma un vector y me lo acumula, ¿sí? Quiero que me responda por chat si está claro qué es lo que hace el cumsum. Jaime me dice que sí. ¿Alguien más? Nicolás, Valentina. Genial. Entonces, volvemos. Entonces, yo ese cumsum, para calcular los promedios, lo tengo que dividir entre los números del 1 al n. En realidad, el R hace lo que se llama operaciones vectoriales. Quiere decir que si ustedes dividen un vector por otro, lo que hace es dividir coordenada a coordenada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo acá. Vamos a verlo. Suponga que un vector A es 2, 4, 6, ¿sí? Y el vector B es 2, 2, 1. ¿Está? Ustedes dividen A por B. ¿Qué es A por B? Es la división. 2 dividido 2 da 1. 4 dividido 2 da 2. 6 dividido 1 da 6. ¿Entienden? Entonces el tipo hace n divisiones con un solo comando. Que si no tienen que hacer la primera división, la segunda división, la tercera división. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros por ejemplo, si dividimos las sumas, las dividimos, bueno, también otra cosa más del R es que yo el vector de los 10 primeros números lo puedo poner como 1, 2.n. ¿Está? Índices, me da los 10 primeros números. Entonces lo que yo hago para calcular los promedios, esos que aparecen en el gráfico que vimos, es dividir la suma por el índice. Pero la primera suma uno solo, entonces divido por 1. La segunda suma 2, entonces divido por 2. Es decir, lo que tengo que hacer es sumas dividido índices. ¿Está? Y ahí ven que el primero me da 2, 3, 4. Esto si yo hago muchos, ¿cuáles deberían ser los últimos? 3,5 me dice Jaime. Claro, es el promedio, es lo que vemos que... Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito. Ahora les quería mostrar un poquito no sé si a ustedes les gusta, pero está bueno cargar la librería de gráficos. Esto no lo tiene que hacer para el informe, pero digo, lo pueden hacer más a mano. Pero si ustedes cargan la librería de gráficos, les va a hacer gráficos lindos como ese que vimos. Entonces cargan los datos que van a usar, que son los índices de 1 a n y los promedios, ¿no? Entonces, acá está todos
comandos. Esto lo podemos subir a la página EVA si les interesa. Todos los comandos que van a producir un gráfico parecido al que vimos. Entonces, ggplot es hacer gráficos. Los datos que vamos a usar están guardados en datos. Y la parte estética del gráfico, AES quiere decir de aesthetics en inglés. Lamentablemente la R está en inglés, así que un poquito de inglés hay que manejar. Entonces, en la X vamos a poner los índices y en la Y vamos a poner los promedios. ¿Está bien? Entonces va a ser un gráfico geométrico de líneas de grosor 1. Le vamos a poner una... ¿Saben qué? Vamos a ir haciéndolo de a poco. Les muestro esto. A ver, déjenme ver. Se ve un poco... ahí está, ahí se ve un poquito mejor. ¿Tá? Entonces estos son los primeros 10 y lo único que hice fue graficarlos, promedios y índices y los valores que me dieron. ¿Tá? Pero yo podría agregarle una línea roja en el 3,5. Demora un poquito. ¿Tá? Y esto es intercept 3,5. Me queda chica la pantalla. Voy a poner un poco más chiquito. Está. Perdonen, esperen, hacemos así, así se ve todo. Pongo en el 3,5, altura 3,5, una línea geométrica de color rojo y de grosor 1. Por ejemplo, si yo la hiciera de grosor 10, me quedaría esto. ¿No me lo da? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ven que ahí es bien gruesa la línea? No queremos una línea de grosor 10, está claro. Pero eso para mostrarle que el size les da el color. ¿Está bien? Ahora le voy a agregar, entonces se pone la suma, acá, le voy a agregar líneas en las alturas del 1 al 6, pero finitas. ¿Ven estas líneas? Esto fue lo que agregamos con este comando. Ahora le voy a agregar una etiqueta que diga ley de los grandes números, que en la X diga experimento y en la Y diga resultado, y ese es el gráfico final. ¿Está? Experimento, resultado, ley de los grandes números, y bueno, queda bien bonito, parecido al que vimos. Ahora, ven que este todavía no converge, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que converja? Les pregunto por el chat. Aumentar n, me dice Jaime. Propongan un n. Para cargar los datos en la consola desde el script, usas control espacio. Control... No, Mauro me dice, Jaime 1000, 800.000. No, me pregunta Federico. No, para correrlo lo que uso es Control Enter. Control Enter, ¿sí? Bueno, Control Enter, las dos teclas. O si no, claro, lo que se hace es se pinta y se Control Enter. Eso no puedo mostrarle y ahí los cargo. Sí, bueno, Command porque yo tengo como es ahora Macintosh, pero es Control. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 800.000. Bueno, no me animo. Vamos a poner 1000 primero. Resultados, min, sumas, plot, library. En realidad la librería no hay que cargarla de vuelta, pues ya está cargada. Ahí lo tiene. Ahí se ve con 1000, es bien parecido
al que vimos. Es decir, al inicio es distinto porque depende del azar. Esto es interesante. El inicio de los gráficos son distintos porque dependen del azar, pero el final son todos parecidos porque es la ley fuerte. Ahí no importa lo que haya pasado. Ahora, este gráfico tiene una cosa fea. A pesar de que me parece que está lindo, tiene algo feo. A ver si ustedes me dicen qué es lo que tiene de feo para el resultado que queremos interpretar. Arranca de 0. Bueno, sí. No, eso no me molesta tanto. A mí lo que me molesta es que tenga la línea roja arriba de la negra. ¿Me entienden? Porque ustedes lo que quieren ver es la línea negra y la roja la tapa. Se dan cuenta que está tapada. Entonces lo que hay que hacer ahí, creo, acá estoy improvisando, hay que poner que el dibujo rojo lo haga antes que el negro. A ver si anda así. Cruzo los dedos. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Entienden? La sucesión en la que ustedes le dicen que dibuje, va dibujando y superpone. Entonces, esta es la ley de los grandes números experimental. Vamos a... No aparece el valor de la línea roja. ¿Querés poner un 3,5 acá? Sí, ahí hay que buscar, ¿no? No me voy a poner a buscar ahora porque yo no soy muy experto, pero lo preparé esto ayer. Pero hay una forma de que incluso acá les diga, la línea negra está, la línea roja está, en fin, digamos, pueden ad infinitum. La estética del gráfico pueden mejorarla al infinito. Pero ahora quiero ver si banca 800.000. ¿Banca o no? Ernesto, Sí, escucho. tenía una duda, porque ahí en resultados sample del 1 al 6 no está tomando o sea, 2 dados, ¿no? No, está tomando n dados. Ahí va, bien. Me voy a confundir. Está bien. A ver, les pregunto, 800.000, ¿banca o no banca? ¿Qué opinan? Mi computadora. Si pongo 800.000, vamos a empezar. N, 800.000. Resultados, me los dio. Media, es decir, la pregunta es si cuando hago el gráfico lo va a hacer o se va a quedar pensando. Obvio que sí. Mira que las computadoras no son infinitas. Un XT, no es un XT. Es un Pentium, no sé, no, es un I no sé qué, yo qué sé. El XT. Bueno, suma, plot, datos. Saben que acá está calculando todavía. Quiere decir que no banca tanto, ¿eh? Me parece que se quedó. Qué viaje, ¿no? Sí. Pero saben que no les mostré una cosa. En realidad, acá hay un comando que quería mostrarles. Esto se puede hacer más a mano. Bueno, esto lo voy a parar. Me fui de rango. Y la máquina esta también es un poco vieja, puede ser que está. Terminate. R is not responding to your request, interrupt processing, stop. Me lo va a abortar. Lo abortamos. Bueno, no sé qué pasó. Pero voy a ponerle uno más chico. Vamos a sacarle un 0, es decir, 80.000. No, está tarada. Logramos confundirla. Esperen que voy a ver si puedo salir. No logro salir. Tengo que sacarla a la fuerza. Forzar, salida, forzar salida, forzar salida,
Paga, se fue. Bien, volvemos ahora. Le tranqué todo, profe, disculpe. No, es interesante porque, no, para nada. Uno cree que las computadoras lo pueden todo, ¿no? Gracias. Vamos a compartir de vuelta, vamos a volver aquí. Déjame ver. Para RStudio, ¿qué hice? No, le estoy mostrando mal. Mostrar, RStudio, share, ahí está. Bien, volvimos a... Entonces, ¿qué tenemos acá? 800.000, vamos a poner 80.000. Pero hay una cosa que les quería mostrar, que es el gráfico más sencillo, sin el ggplot, que es este que ustedes ponen plot, sumas dividido 1n no más, y eso les da... ¡Ay! ¿Me quedé? No. Demora un poquito en venir. No me lo muestra. Vamos a poner 1000. Ahí está. Este plot, ahí viene. Este plot es un plot más, lo que se llama el comando original del R, que no usa el paquete ggplot, que igual se puede mejorar bastante, porque ustedes le pueden poner type igual líneas, que haga líneas en vez de puntos, y les hace líneas. Le pueden agregar abline, horizontal igual 3.5, call igual red, y se los hace así, la línea. Si quieren pueden hacerla más gruesa la línea. ¿Está? Y bueno, y pueden hacerlo. El otro es más lindo porque el ggplot, ¿sí? ¿Está? Esperen que no cargamos el ggplot, déjenme ver. ¿Está? Y acá queda como más lindo, ¿ven? Tiene como más... Pero bueno, son dos formas de hacerlo. Pero claro, hay que trabajar más acá, hay que decirle todo esto. Bueno, y con esto ya llegó la hora. 13 minutos, dice Jaime, no tengo ni idea. Entonces me pasé un poquito, bueno, claro, porque cuando uno se pone acá en el R se entusiasma un poco, pero bueno, estaríamos terminando con esto. El tema de hoy, la ley fuerte de los grandes números. Vimos un poco la teoría que se precisa, vimos el enunciado y luego vimos alguna aplicación en el R, algún ejercicio de simulación para ver cómo funciona. Yo interrumpo la grabación y estoy a las preguntas de ustedes.